Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, allá donde estéis. Soy yo, el profesor punto ingeniero, escrito así, escrito como siempre con la doble S, punto ingeniero. Hoy os traigo un ejercicio bastante completito, pienso yo, de motores asíncronos, máquinas asíncronas, lo que se llama comúnmente motores de inducción. Pienso yo que este ejercicio es bastante completito, sobre todo si os estáis iniciando en el mundo de los motores asíncronos, ¿vale? Este ejercicio como introducción está muy bien, es el primer ejercicio que debíais ver y sobre todo entender, porque ver lo ve cualquiera, pero entender no lo entiende todo el mundo. Vale, entonces, en este ejercicio me dan un motor trifásico de inducción que me dicen que está conectado en triángulo. Ojo, eso va a ser importante, ahora voy a explicar por qué. Me dicen que su potencia mecánica es de 13 caballos. Su tensión nominal, su tensión de alimentación, 380 voltios. Su frecuencia es 50 hercios, eso significa que es un motor europeo. Tiene dos pares de polos, es decir, tiene 4 polos. Bueno, esto es un ejercicio ya práctico. La teoría tenéis que haberosla estudiado por vuestra cuenta porque es imposible en un mismo vídeo hacer teoría y práctica. Cuando tenga tiempo haré teoría también. Tiene 2 pares de polos. Me dan como dato las pérdidas mecánicas, que son las pérdidas por fricción y por rozamientos viscosos, en inglés pérdidas de friction and windage, por eso es FW. Me dan también el ensayo de vacío, sus resultados, y el ensayo de cortocircuito, sus resultados. Y me dicen, muy importante, que la resistencia del devanado estatórico, de una fase del devanado estatórico, es de 1,5 ohmios. Es decir, una fase tiene una resistencia, el cable de cobre, de 1,5 ohmios, ¿vale? Conectado en triángulo, importante. Vale, en el primer apartado me dicen que calcule los parámetros del circuito equivalente fase neutro del motor y que lo dibuje. Vale, el circuito fase neutro del motor. Nos vamos con el primer apartado. Circuito equivalente fase neutro del motor, ¿vale? Bueno, os diré antes de nada que yo siempre hago el circuito equivalente fase neutro suponiendo conexión estrella-estrella, ¿vale? Tanto en primario estrella como en secundario estrella. Eso es importante, hay que siempre suponer algún tipo de conexión en concreto para ser siempre coherentes. Y luego, si la conexión es distinta, como en este caso es triángulo, tendremos que hacer la transformación apropiada para que quede correcto, ¿vale? Para no caer en errores básicos. Muy bien, entonces me pinto aquí mi circuito equivalente. Lo primero, el circuito equivalente siempre se pinta igual, ¿vale? Se parece mucho al de transformadores. Si os habéis estudiado ya la parte de transformadores, tienes la resistencia del cobre del primario, la del cobre del secundario, o sea, la reactancia del primario. Esto viene a representar el flujo de dispersión que cierra por el aire en el núcleo magnético. Claro, sabemos que todos los motores eléctricos son máquinas con un circuito eléctrico y un circuito magnético, ¿vale? Entonces, esta es la rama serie, estoy representando el circuito magnético, el circuito eléctrico del primario, el circuito eléctrico del secundario. Esto se llama R1, esto se llama JX1, esto se llama R2', esto es JX2'. Y aquí tenemos la rama paralelo que viene a representar el núcleo magnético. Esto es lo que se llama RFE y esta bobina de aquí es lo que se llama JXmu, ¿de acuerdo? Y a diferencia del transformador, aquí, claro, esto es un motor, por aquí lo alimentamos el motor, lo enchufamos a la red, pero aquí el motor tiene un eje, entonces el eje lo representamos como una resistencia, ¿vale? R2' por 1 partido de S menos 1, donde S es el deslizamiento, ¿vale? Y R2' es la resistencia del cable del secundario, del cobre. Muy bien, pues este sería mi circuito equivalente. La tensión, bueno, por supuesto, como estamos trabajando con un motor trifásico y esto es una sola fase, me estoy pintando una sola fase, por lo tanto, esta tensión U1 en realidad es la tensión de línea, es decir, 380 entre raíz de 3. Claro, a mí siempre me van a dar tensiones de línea en los datos de mis problemas y en los datos de un motor, en la placa de características del motor, no te van a dar la tensión de fase, te van a dar la tensión de línea. ¿Por qué? Porque tú sabes los datos de la línea a la que conectas el motor. Al final,
Cómo sea la fase interna del motor, pues no es una cosa que de verdad importe. Pero si tú te haces el circuito equivalente fase neutro y te están pidiendo el de una sola fase, entonces tenemos que hacer la equivalencia, pues sabemos que la tensión de fase es la tensión de línea entre raíz de 3, pues es lo que hago aquí, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que saber. Luego, lo segundo es que me dan la resistencia del devanado estático de una sola fase, es decir, me dan R1. Pero ¿qué pasa? Que aquí este motor en realidad está conectado en triángulo, y como yo estoy suponiendo conexión estrella-estrella, yo la supongo así, entonces tengo que hacer la conversión. 1,5 ohmios en triángulo, si lo hacemos la equivalencia estrella, es dividir entre 3, por lo tanto R1 es 1,5 ohmios entre 3, ¿vale? Simplemente es la equivalencia, por lo tanto, al suponer estrella-estrella, la resistencia del devanado estatórico de una sola fase es un tercio de esta, son 0,5 ohmios. Entonces, automáticamente ya sabemos que R1 es 0,5 ohmios. Bueno, si a mí me hubiesen dicho que el motor estaba en estrella, pues entonces habría sido 1,5 ohmios, ¿vale? Y bueno, por otro lado, si yo calculo que la resistencia es 0,5 ohmios y luego me dicen que en realidad está conectado en triángulo, pues lo tendré que multiplicar por 3, porque la real sería 1,5 ohmios, ¿verdad? Bueno, eso está bastante claro. Entonces, nos vamos a ir primero al ensayo de vacío. Tenemos nuestro ensayo de vacío, ¿y qué podemos sacar del ensayo de vacío? Pues del ensayo de vacío se puede sacar datos de la rama paralelo, es decir, de el núcleo magnético, ¿vale? Se puede sacar la resistencia del hierro y la reactancia del hierro. Entonces, sabemos que la potencia P sub 0 es la que hemos obtenido del ensayo de vacío, es raíz de 3 por la tensión de vacío, que en realidad coincide con la nominal, ¿vale? Estos 180 voltios, si os fijáis, es como la nominal. Esta es la nominal y esta es P sub 0. U sub 0, perdonad, es la misma, es la nominal, ¿vale? Entonces voy a poner aquí un nominal de línea, ¿vale? Yo siempre voy a trabajar con tensiones de línea. Bueno, en realidad la fórmula de la tensión es, o sea, de la potencia es P es igual a U por I por coseno de alfa, ¿vale? Porque es potencia activa, parte real de la potencia. Pero claro, esta tensión sería la tensión de fase. Y queremos ponerlo en función de línea. Por otro lado, como sabemos que hay 3 fases, la potencia total va a ser 3 veces la tensión de una fase. Por eso lo multiplico por 3. Pero por otro lado sabemos que la tensión de fase es la de línea dividido entre raíz de 3. Entonces, 3 entre raíz de 3 es multiplicar arriba por raíz de 3, ¿vale? Si yo multiplico aquí por raíz de 3 y arriba por raíz de 3, me queda 3 debajo, se me va con este 3 y me queda raíz de 3 encima. Bueno, esto me imagino que ya bueno, si no lo controláis, lo tenéis que controlar, ¿vale? Eso es muy importante, pero yo ya siempre voy a trabajar con tensiones de línea. Siempre le voy a poner todo en función de la tensión de línea porque es el dato que me dan. Vale, entonces es la raíz de 3 por la tensión de línea por la intensidad de vacío, que me la dan aquí, pues es I sub 1, 0. Ahora voy a explicar por qué le he llamado I sub 1, 0 en vez de llamarle I sub 0. Es por una cosa, ¿vale? Y por el coseno de phi sub 0. Bueno, phi sub 1, 0 le voy a llamar también. Ahora voy a explicar por qué. Phi sub 1, 0. Entonces, conozco P sub 0, me han dicho que 700 vatios. Raíz de 3 lo conozco, lo calculáis con la calculadora, 1,7 no sé cuántos. U sub NL lo conozco, son 380 voltios. I sub 0, U sub 1, 0 lo conozco, son 3 amperios. Por lo tanto, de aquí, con la calculadora, puedo despejar el coseno de phi sub 1 y puedo obtener el arcocoseno de phi sub 1 para obtener el ángulo phi sub 1, 0, que es, haciéndolo con la calculadora, 69,23 grados, ¿vale? Así he obtenido el ángulo de vacío. Ojo, os recuerdo que el ensayo de vacío lo estamos haciendo para obtener los datos del núcleo magnético, es decir, la rama paralelo, tanto resistencia como reactancia magnéticas, RFE y XMU, ¿vale? ¿Cómo podemos seguir de aquí? ¿Qué podemos sacar? Bueno, en los transformadores llamábamos al ensayo de vacío, le llamábamos todo con ceros. ¿Por qué aquí le llamo con 1, 0? Bueno, lo voy a explicar aquí con un dibujito. Cuando estamos haciendo el ensayo de vacío, en realidad, claro, lo que estamos haciendo es conectar la máquina
teniendo el rotor libre, que puede girar sin ningún tipo de resistencia que se oponga al giro, sin ningún tipo de par resistente, ¿vale? O sea, está lo que se llama ensayo vacío, no hay nada conectado al rotor. Por lo tanto, en este caso, el deslizamiento, que el deslizamiento sigue esta formulita, N1 es la velocidad del campo magnético inducido, menos N es la velocidad del rotor, entre N1. Ocurre que si estamos en ensayo de vacío, el rotor gira aproximadamente a la velocidad de inducción del campo magnético, es decir, N es aproximadamente N1. Por lo tanto, N1 menos N1 entre N1 queda 0. Por lo tanto, S es igual a 0. Y esto es lo que ocurre en el rotor, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que si S es aproximadamente 0 en el ensayo de vacío, la resistencia del rotor, o la resistencia que me viene a representar el rotor, las pérdidas de potencia mecánica, o bueno, más que pérdidas, la potencia que se aporta al eje, sigue esta formulita aquí. Claro, al hacer 1 entre 0, o un número que se acerque mucho a 0, tiende a infinito. Por lo tanto, esta resistencia R2' tiende a infinito en el ensayo de vacío. R2' tiende a infinito en el ensayo de vacío. ¿Qué ocurre si esta resistencia tiende a infinito? Que por aquí apenas va a circular intensidad, pero ojo, un poquito de intensidad sí que va a circular. Entonces va a ocurrir que bueno, también es necesario que os diga que en el ensayo de vacío, como la intensidad es muy pequeña, las pérdidas en el cobre, aquí en R1 y JX1, van a ser muy pequeñas en comparación con las pérdidas en el hierro, ¿vale? Entonces el circuito equivalente se podría resumir a algo así. ¿Vale? Este podría ser el circuito equivalente del ensayo de vacío. Ojo, esto sería como circuito abierto en realidad. ¿Por qué como circuito abierto? Porque os he dicho que esta resistencia tiende a ser infinito, pero por aquí va a circular una intensidad diminuta. Por aquí va a venir I sub 1, 0, que es la que me han dado del ensayo de vacío. Por aquí estaría I sub 0 y por aquí vendría la que sería I sub 2', ¿vale? Que va a ser muy pequeñita, muy chiquitita. Pero claro, ¿qué ocurre? Que I sub 1, 0, que es la que me dan en el ensayo, es decir, 3... ¿dónde está aquí? 3 amperios, no es esta que he pintado yo aquí bajando, que es la que necesito para calcular la resistencia del hierro y la reactancia del hierro. Me están dando esta de aquí, entonces yo de alguna manera tendré que calcular I sub 0. Vale, ¿qué ocurre? Que según este dibujito que os he hecho aquí, os podéis dar cuenta que, bueno, si tomo como referencia la tensión, es decir, la tensión le pongo con ángulo 0, la intensidad me ha salido que tiene me ha salido que el ángulo es 69,23, pero como sabemos que la potencia compleja es la tensión por la intensidad, por el conjugado de la intensidad, sabemos que el ángulo de la intensidad tiene que ser este con signo opuesto, es decir, menos 69,3. Por eso, porque la potencia compleja es la tensión compleja por la intensidad compleja conjugada, ojo. Por eso me sale este ángulo positivo cuando en realidad para la intensidad es negativo. Entonces, hemos calculado que phi sub 1, 0 tiene un ángulo de 70 grados aproximadamente. Es decir, aproximadamente es así. Esta es I sub 1, 0. ¿Vale? Bueno, como hemos demostrado aquí que esto va a quedar como circuito abierto, porque al ser S igual a 0, R2' tiende a infinito y esto se puede considerar prácticamente circuito abierto, aunque no llega a ser circuito abierto del todo, se puede considerar que esto es una resistencia muy grande. Eso sí que lo entendéis, ¿verdad? Sería una resistencia puramente resistiva, es decir, no tiene parte inductiva, no tiene parte compleja. Claro, es una resistencia tan grande que se considera que esta rama de aquí, o sea, esto de aquí y esto de aquí se desprecia en comparación con esta de aquí y se considera pues resistivo, que toda la resistencia es real. Por lo tanto, por otro lado, aplicando aquí la primera ley de Kirchhoff, vemos que I sub 1, 0 es pues I sub 0 más I sub 2'. I sub 0 más I sub 2'. Por lo tanto, I sub 1, 0
tiene que ser i sub 0 más i sub 2'. Pero como i sub 0, i sub 2', perdonad, os acabo de explicar que tiene que ser resistivo puro, porque esta resistencia es muy grande, va a ser horizontal, es decir, no va a tener ángulo, su ángulo va a ser 0 grados. ¿Por qué? Porque es resistiva pura, es decir, si es resistiva pura, no tiene parte compleja, entonces tiene que ser horizontal. Va a ser, por ejemplo, esta de aquí. I sub 2', ¿vale? Va a ser esta de aquí. Y por lo tanto, i sub 0 sería esta de aquí. I sub 0. ¿Para qué? Para que i sub 1, 0, que es esta de aquí, sea i sub 0, es decir, esta de aquí, más i sub 2', esta de aquí. ¿Veis? Aquí tenemos la suma vectorial de i sub 0 más i sub 2', me dan i sub 1, 0. Entonces, ¿por qué os estoy haciendo todo esto que parece un poco rollo? Pero es muy, muy importante. Porque si este ángulo es phi sub 1, 0 y este ángulo entero más grande es phi sub 0, nos damos cuenta que el I sub mu, que lo vamos a necesitar para calcular esta reactancia, I sub mu es la intensidad que viene por aquí. Claro, si esta que venía por aquí era I sub 0, la que viene por aquí es I sub mu. Y aplicando trigonometría, I sub mu es I sub 0 por el seno de phi sub 0. Claro, es parte imaginaria de la intensidad de vacío, de I sub 0. ¿Pero qué nos damos cuenta aquí? ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Porque claro, yo no tengo ni I sub 0 ni phi sub 0. Yo tengo I sub 1 por un lado y tengo phi sub 1, 0, que no es phi sub 0. Entonces yo no puedo aplicar esta fórmula con esos datos que tengo. Pero viendo este croquis de aquí, me doy cuenta que el seno de I sub 0, o sea, el seno de I sub 1, 0, es decir, el seno de este triángulo de aquí, es esta vertical de aquí. Pero el seno de I sub 0 es esta vertical de aquí, que si nos fijamos es la misma esta longitud de aquí que esta de aquí. ¿Por qué? Pues porque I sub 2' es resistiva pura, es horizontal, no tiene ángulo, entonces la vertical es la misma tanto para I sub 0 como para I sub 1, 0, y coincide con I sub mu. Claro, I sub mu es la parte imaginaria de I sub 0, es decir, es esto de aquí. De hecho, I sub mu es el seno de I sub 0, o sea, I sub 0 por el seno de phi sub 0, y como podemos ver en este dibujo, coincide también que si es I sub 0 seno de phi sub 0, coincide con I sub 1, 0 seno de phi sub 1, 0. ¿Vale? Por esto que os acabo de explicar aquí, porque si nos fijamos es la misma longitud, el seno de I sub 1, 0 que el seno de I sub 0, que I sub mu, son todas la misma longitud. Por lo tanto, esto se cumple. Y gracias a esto voy a poder calcular la reactancia de magnetización del núcleo. ¿Cómo la calculamos? Bueno, pues muy sencillo. Como sabemos que tensión es igual a resistencia por intensidad, pues en este caso, reactancia por intensidad, entonces la reactancia es la tensión entre la intensidad. Pero como en este caso yo voy a trabajar, como todos los casos, ya lo he repetido muchas veces, voy a trabajar siempre con tensiones de línea, sabemos que la tensión, es decir, la caída de tensión, que es esta aquí, ¿vale? Esta caída de tensión que estoy pintando aquí, claro, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, esta caída de tensión es la misma que hay aquí y es la misma que hay aquí. Se puede despreciar la caída de tensión en el cable porque va a ser muy pequeña en comparación con la del núcleo magnético. Por lo tanto, la reactancia de magnetización va a ser U sub 1 nominal entre raíz de 3, porque tenemos que ponerlo en función de la tensión de línea, ¿vale? Tensión de fase es tensión de línea entre raíz de 3, dividido entre la intensidad I sub mu. Claro, es la intensidad que circula por esa reactancia. Sabemos que I sub mu es I sub 0 de seno de phi sub 0, pero acabo de demostrar que también es I sub 1, 0 seno de phi sub 1, 0. Por lo tanto, es U sub 1 nominal entre raíz de 3 entre I sub 1, 0 seno de phi sub 0. Phi sub 1, 0, que son datos que sí que tenemos. I sub 1, 0 son 3 amperios, phi sub 1, 0 es menos 69,23, el signo negativo, por lo que os he explicado antes. Veamos un segundo, voy a hacer una pruebecilla rápida, 69,23 seno, no, tenemos que ponerle signo negativo.
Bueno, sí, le ponemos el signo negativo, lo que pasa que yo luego, bueno, la reactancia luego la podemos poner en valor absoluto, la podemos poner como queramos. Bueno, sí, en realidad el ángulo está bien así, es menos 69,23 grados. U sub 1n es 380 y ya tenemos todo, entonces podemos calcular la x mu, que me sale menos J 78,2 ohmios, ¿vale? Esta va a ser... no, perdonad, claro, es positiva. Tiene que ser 78,2 ohmios, ¿por qué? Os lo voy a explicar aquí en un croquis muy pequeño. Claro, estoy sacando la carga, no estoy sacando la intensidad. Si la carga tiene parte compleja positiva y parte real positiva, al final la carga va a ir para arriba con un ángulo phi sub 1, 0. Claro, pero esto va a ser la carga. Pero como os he explicado que la potencia compleja es la tensión compleja por la intensidad compleja, ¿vale? Y la tensión es Z por I, me va a quedar que ese complejo es Z compleja, que es esta de aquí, por I compleja conjugada. Y esto me va a quedar I compleja por I compleja conjugada es I cuadrado. Por lo tanto me queda que la potencia compleja es Z compleja por I cuadrado. Y Z compleja tiene que ser positivo porque al final la potencia es positiva, ¿vale? Simplemente lo que tiene sentido invertido, sentido negativo, es la intensidad por este conjugado de aquí que os he explicado antes. Entonces, esta reactancia de magnetización es J 78,2 ohmios. Por lo tanto, ya la tenemos aquí, pues es J 78,2 ohmios. Vale, vamos avanzando. Vamos a calcular ahora la resistencia del hierro. No podemos decir que I sub 0 coseno de phi sub 0, que es la resistencia, es la intensidad de Fe, ¿vale? No podemos decir que sea igual a I sub 1, 0 coseno de phi sub 1, 0. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, el coseno de phi sub 0, el coseno de I sub 0 es este cortito de aquí, que eso es este cortito de aquí, que estoy pintando ahora, ese es I sub Fe, no coincide con el coseno de I sub 1, 0, que es este tan largo de aquí, por lo tanto eso no se cumple. ¿Qué podemos hacer? Bueno, sabemos que la potencia del hierro, eso sí que sabemos que sigue una formulita que es 3 veces, porque hay 3 fases, la tensión de una fase. ¿Cuál es la tensión de una fase? Pues es la resistencia del hierro por la intensidad del hierro al cuadrado, ¿vale? Eso se cumple. La potencia de una fase del hierro es RFE por IFE cuadrado, aplicando simplemente la ley de Ohm, la potencia es U por I, le he metido la ley de Ohm, pero claro, como son 3 fases, lo multiplicamos por 3. Metiendo aquí también la ley de Ohm, como sabemos que U es igual a R por I, entonces obtengo que esto es 3 por la resistencia del hierro por la tensión del hierro al cuadrado, que ojo, la tensión del hierro al cuadrado es U sub 1, pero poniéndola en función de la de línea es 380 entre raíz de 3, por lo tanto es U sub 1. A ver, perdonad que voy a colocar esto un poquito mejor. Ahí está. Es U sub 1 de línea entre raíz de 3, por lo que os acabo de explicar, por lo mismo de siempre, pero ojo, está al cuadrado, ¿vale? Entre, pues RFE, todo esto al cuadrado, claro, es la intensidad del hierro al cuadrado. ¿Qué ocurre? Que al elevarlo al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado es 3, entonces se me va con este 3, ¿veis? Y me queda RFE arriba y abajo RFE cuadrado, se me va al cuadrado y me queda U sub 1L al cuadrado entre RFE, ¿vale? Me queda eso. Bueno, lo que quiero obtener es RFE, por lo tanto lo despejo de esta formulita y me queda que RFE es U sub 1L al cuadrado entre la potencia del hierro, PFE. Vale, tenemos la potencia del hierro. Vamos a ver el enunciado. Parece que no tenemos la potencia del hierro, pero si nos fijamos aquí, tenemos la potencia del ensayo de vacío, que sabemos que la potencia del ensayo de vacío es la potencia del hierro, ¿vale? En el ensayo vacío, ¿qué pérdidas hay? Pues la potencia del hierro, luego la potencia, o sea, las pérdidas del cobre del primario,
no hay pérdidas en el cobre del secundario porque apenas circula intensidad, ya lo hemos demostrado que si no circula intensidad, pues entonces no hay pérdidas. Claro, las pérdidas son directamente proporcionales al cuadrado de la intensidad. También hay que sumarle las pérdidas de rozamiento viscoso, que me las han dado, las PFW, Friction and Wind Touch. Estas pérdidas hay que sumarlas. Tenemos todas menos la potencia del hierro. Pues podemos calcular la potencia del hierro como P sub 0 menos PQ1 menos PFW. Vale, vamos a calcular cada una por términos. Esta de aquí, la potencia del hierro me la daban, eran 700 vatios. Me la dan en el ensayo de vacío en el enunciado, 700 vatios. La potencia del cobre del primario, pues es, como son tres fases, 3 por las pérdidas de una fase, que es R1, me lo dieron en el enunciado, por I sub 1 al cuadrado. ¿Qué I sub 1 es esta? Bueno, estamos en el ensayo de vacío, que no se nos olvide, por lo tanto es I sub 1 0, es decir, la intensidad que está circulando en el ensayo de vacío. Claro, las pérdidas que hay en el ensayo de vacío dependen de la intensidad que está circulando en ese ensayo. Por lo tanto, R1 dijimos que era 0,5, porque estamos suponiendo conexión estrella-estrella, era lo que expliqué al principio. Y I sub 1 0 al cuadrado es 3 al cuadrado, ¿vale? 9. Por otro lado, las pérdidas de fricción me las daban en el enunciado, eran 275 vatios. Por lo tanto, haciendo esta operación me queda que la potencia del hierro es 411,5 vatios, ¿vale? Estas son las pérdidas de calor que hay en el hierro siempre y se obtienen pues en el ensayo de vacío. Bueno, pues ya tengo las pérdidas en el hierro, por lo tanto puedo obtener RFE como la tensión de línea al cuadrado, es decir, 380 al cuadrado, dividido por la potencia del hierro, que es 411,5 vatios. Esto me queda 350 ohmios. Y esta es la resistencia del hierro, ¿vale? La resistencia del núcleo magnético, la parte real de esa impedancia, ¿vale? Y sabemos que es 350 ohmios. Bueno, ya vamos teniendo el circuito equivalente. Lo único que nos falta por calcular es JX1, R2' y JX2', que son las impedancias del cable, ¿vale? Van a ser las responsables de las pérdidas de calor en los cables de la máquina. Claro, la máquina tiene un montonazo de cables. Bueno, pues esto, como bien sabemos, se calcula a partir de el ensayo de cortocircuito. Bueno, deciros antes de nada, que no se me olvide, la intensidad, bueno, da igual, nada, eso me lo voy a saltar. Vamos a ir al ensayo de cortocircuito. El ensayo de cortocircuito voy a ir un poquito más rápido porque es parecido. La potencia de cortocircuito va a ser raíz de 3 por la tensión de cortocircuito, que es U sub CC, es aproximadamente un 4% de la tensión nominal. O sea, debería ser aproximadamente un 4% de 380, más o menos. Puede variar, ¿vale? Puede ser un 2, puede ser un 10, puede variar. Por la intensidad del ensayo de cortocircuito es la nominal, ¿vale? Pues va a ser por la intensidad nominal. Bueno, va a ser la nominal o la que me den. En este caso, en el ensayo de cortocircuito nos ha dado que la intensidad de cortocircuito es 20 amperios. Pues va a ser por la intensidad de cortocircuito. Suele ser la nominal, pero no tiene por qué ser la nominal, ¿vale? Por el coseno del ángulo de cortocircuito. Bueno, tenemos que esto es 100 voltios. Y sub CC es 20 amperios. Por lo tanto, bueno, P sub CC es 1200 vatios. Por lo tanto, podemos despejar de aquí el ángulo de cortocircuito. Es 69,73 grados, ¿vale? ¿Y para qué nos sirve el ensayo de cortocircuito? Siempre el ensayo de cortocircuito sirve para obtener la impedancia las impedancias tanto del primario como del secundario del cable, ¿vale? De la rama serie. Entonces, bueno, vamos a obtenerla. En primer lugar, calculamos la impedancia de cortocircuito, Z sub CC, que bueno, aplicando la ley de Ohm, U es igual a Z por I.
Por lo tanto, Z sub CC es U entre I. Pero claro, la tensión hay que ponerla en función de la de línea. Por lo tanto, la tensión de fase es la de línea, bueno, del cortocircuito en este caso, ¿vale? Que es la que me da en el ensayo, pero dividido entre raíz de 3. Esa va a ser la tensión de fase en el ensayo de cortocircuito entre la intensidad, ¿vale? Esto va a ser 100 y esto va a ser 20. Esto me sale 2,88 ohmios. Muy bien. Pues nada, RCC es Z sub CC parte real, por lo tanto, por el coseno de phi sub CC. Z sub CC lo acabamos de calcular y phi sub CC también. Lo calculamos y me sale 1 ohmio. Y X sub CC, pues es Z sub CC por el seno de phi sub CC, claro, es la parte imaginaria de la... Bueno, me imagino que esto lo domináis, no lo estoy explicando porque lo doy por sabido, pero bueno, lo voy a explicar aquí inmediatamente. Si nuestra impedancia Z sub CC tiene una parte real, que es R sub CC, y tiene una parte imaginaria, que es X sub CC, esto aquí es Z sub CC, y este ángulo aquí es phi sub CC. La parte real, bueno, trigonometría basiquísima, es Z sub CC por el coseno de phi sub CC, y la parte imaginaria, pues por el seno de phi sub CC, trigonometría. Vale, esto lo calculo con la calculadora, nunca mejor dicho la redundancia, valga ella, pues 2,7 ohmios. Muy bien. Ya tenemos lo que viene a ser los parámetros de la rama serie, pero en conjunto, porque R sub CC es R1 más R2', es decir, R sub CC es la resistencia equivalente serie de la parte resistiva pura, y X sub CC es X1 más X2'. Entonces, como ya teníamos R1, era 0,5 ohmios, ya lo habíamos calculado aquí, R1 me lo daban en el enunciado, por lo tanto, R1 más R2' es igual a R sub CC, podemos despejar R2' es R sub CC menos R1, esto es 0,5, y esto lo acabamos de calcular, es un ohmio, por lo tanto me sale exactamente igual, 0,5 ohmios. Ojo, no siempre tiene que salir igual, pero aquí me ha salido igual, muy bien. Por lo tanto ya tengo R sub 2', que es, lo pongo aquí, 0,5 ohmios, perfecto. Vamos ahora por las X, por las reactancias. Si no me dan más datos, y en este caso no me los dan, se puede suponer que X1 es igual a X2' y es igual a XTC medios. Claro, porque X1 más X2' tiene que ser igual a XTC. Entonces se supone que son iguales. Dividimos XTC entre 2, 2,7 entre 2, me sale 1,35, ¿vale? Me sale que esto es 1,35 ohmios y esto de aquí también es 1,35 ohmios. Por lo tanto, creo que tenemos el circuito equivalente ya absolutamente determinado y listo para poder utilizarlo en cualquier otro problema que utilice este motor. Una cosa que es importante que sepas, es que si en el ensayo de vacío no me dan las pérdidas de rozamiento mecánico, es decir, PFW, esto de aquí, si no me dan estas pérdidas, PFW, que eran 275 vatios, entonces no tengo datos para calcular las pérdidas del hierro, como las he calculado aquí, entonces lo resuelvo absolutamente igual que en un transformador, ¿vale? No tengo en cuenta esas pérdidas. Bueno, con esto me despido. No dejéis de ver mis vídeos porque voy a hacer otro vídeo a continuación con este mismo ejercicio, ¿vale? Donde voy a calcular más apartados de este ejercicio, que en realidad es más largo, pero se me está alargando mucho en este vídeo. El siguiente apartado dice: si el deslizamiento a plena carga es del 4%, calcula utilizando el circuito equivalente aproximado los siguientes valores: la corriente del estator, la corriente del rotor, las pérdidas en el hierro, la potencia absorbida por el motor de la red, la potencia mecánica interna y la potencia mecánica útil y rendimiento del motor. Si queréis ver ese vídeo, tenéis que pinchar aquí arriba a la derecha, que es donde lo voy a enganchar. Por favor, suscribíos, dadle a like y generad debate electromecánico. Gracias.